Hola, ¿qué tal? Esta es mi columna de esta semana y hablaré del proyecto de nación que presentó Morena y Andrés Manuel López Obrador en su Congreso Nacional este 20 de noviembre. Resulta interesante analizar, digamos, a grandes rasgos el proyecto que se presenta porque, bueno, en primer lugar, es un proyecto que tiene como principal preocupación, pues, lograr que haya un gobierno al servicio del pueblo de México, cuyas políticas, pues, sean de beneficio para las grandes, para la población más amplia, y a partir de ese razonamiento y de la necesidad de recuperar el gobierno para la gente a través del proceso democrático, pues está establecido esta propuesta de nación. Eh, a grandes, digamos, en términos generales, el proyecto económico que presenta pues es completamente distinto a la política actual que hemos seguido en los últimos 35 años, mientras en la actualidad se privilegia los negocios y la concentración de la riqueza y la inversión extranjera para actividades no productivas, sino especulativas o de carácter de servicios. El proyecto de nación pues establece, digamos, una serie de parámetros, propuestas, de programas y proyectos muy concretos que tienen como fin, pues, digamos, crear empleo, reactivar la economía interna y sobre todo apostar a que las cosas que necesita México las pueda producir México. Llevamos 35 años en los que hemos apostado toda la importación de los alimentos, importación de los enseres que necesitamos, importación de los combustibles, importamos más de la mitad de las gasolinas y el gas que necesitamos, y eso ha encarecido la vida, eso ha deteriorado, eso es lo que ha generado digamos, un deterioro general de la vida de amplios sectores de la población, pues porque las monedas internacionales, el dólar, el petróleo, pues han elevado el precio, y si nosotros importamos los insumos que provienen de ellos, por ejemplo los alimentos, que a partir de 2009 han sido, digamos, han sufrido una elevación constante de los precios, pues si importamos todo eso, estamos pagando con nuestros bolsillos. De tal manera que el proyecto de nación que presenta Andrés Manuel en el capítulo económico es completamente diferente a la propuesta que hoy se defiende por el gobierno federal y por la mayoría de los partidos políticos, porque hay que decirlo, que la mayoría de los partidos políticos que están representados en el Congreso, pues han apoyado estas políticas, han aprobado los presupuestos. Por ejemplo, en el próximo año nos vamos a amanecer el 1 de enero con unos nuevos gasolinazos, pues cortesía del PRI, del PAN, del PRD, del Partido Verde y todos esos partidos que, entre comillas, justificando la estabilidad económica, pues han aprobado que sea la gente, la población, la que tenga que pagar el costo de la crisis y de la elevación de estos precios. Entonces, en el capítulo económico, que eso es lo que más me preocupaba expresar, pues hay una serie de propuestas sobre infraestructura, la recuperación del sector energético, la inversión en energías renovables. Hay una apuesta completa a las nuevas energías del sol, del aire, la geotermia, o la hidráulica, que son mucho más baratas, que son limpias para el medio ambiente, que no son agresivas y que podemos producirlas de manera soberana. Hay otros capítulos muy interesantes de educación, cultura, medio ambiente, que, digamos, completan el proceso de la política social, que completan el proyecto de nación. Pero esta columna pues tiene tiempo limitado y solo abordaré este tema económico y terminaré diciendo que la diferencia de lo que hoy presenta Morena y Andrés Manuel con el resto de las figuras políticas y de los partidos es que la apuesta de Morena y de Andrés Manuel López Obrador es a que México pueda, con sus propias fuerzas, con sus capacidades, con sus recursos, poder sacar adelante al país sin cerrarse y claro, con inversión extranjera, pero limitada a los sectores productivos, y que de alguna manera pues las decisiones económicas que se tomen sean, tomando como base el interés colectivo, el interés de los mexicanos, y sobre todo tener una economía fuerte que permita ser la principal defensa de la soberanía, que hoy en día pues es tan urgida de ser protegida, salvaguardada frente a las amenazas que nos llegan del exterior.
Más adelante en otras colaboraciones podremos hablar del proyecto político, de cuál es la visión democrática y bueno, pues el capítulo medioambiental, que es bastante extenso en el proyecto de nación y que merecería hacer una exposición un poco más detallada debido a los alcances y las reflexiones que trae este proceso de cambio que se necesita en México y que hoy Morena ha dado un paso interesante porque está convocando a todos los mexicanos a conocer estas propuestas, a discutirlas, a enriquecerlas y a ser parte de este proceso de transformación y que bueno, pues parece interesante esta invitación que hoy hace Andrés Manuel López Obrador y Morena a partir de su Congreso Nacional y el inicio formal del proceso electoral de 2018 que pues se tendrá que disputar o continuidad o cambio.